¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos, auspiciado por Seguridad Seguros. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Red Guaraní, el canal de la familia? Bienvenidos a ¿Qué y cómo se hace? Este programa que es de ustedes y con el que recorremos el país para mostrarles domingo a domingo nuestras industrias y nuestra artesanía. Y lo hacemos subidos a una Volkswagen Amarok de Dieza Sociedad Anónima y protegidos por Seguridad Seguros. Hoy vamos a compartir con ustedes en este cuarto capítulo desde Petróleos Paraguayos Petropar cómo se reciben los combustibles, cómo se almacenan los mismos y cómo son entregados a los diferentes emblemas desde el sector de cargadero. Además, desde la fábrica de Mauricio José Troche, vamos a conocer cómo se fabrican los diferentes tipos de alcoholes y, por supuesto, la nueva planta de fertilizantes, desde donde vamos a conocer el proceso a través del cual se aprovechan los residuos de la planta de alcoholes para convertirlas en un plazo máximo de 2 años en una fábrica con residuo cero. Así es que con muchísimo material para compartir con ustedes, iniciamos así nuestro programa de hoy. La importación y distribución de los combustibles derivados del petróleo en el Paraguay estuvo antiguamente a cargo de las empresas multinacionales como la Esso y la Shell. Sin embargo, el gobierno paraguayo anhelaba que nuestro país también se hiciera sentir de alguna manera en ese ambiente con algún proyecto industrial de gran envergadura. Entre otros grandes emprendimientos, también estaba la explotación y o comercialización de hidrocarburos. En efecto, luego de arduas negociaciones, el Estado paraguayo otorgó una concesión por término de 15 años a la BOC, Bolivian Oil Company, para la instalación y explotación de una refinería de petróleo en el territorio nacional. La construcción comenzó en 1963 y concluyó en agosto de 1966. Después de un periodo de pruebas y ajustes, la instalación entró a operar normalmente a partir del 15 de agosto de 1966, ya como Refinería Paraguaya Sociedad Anónima, iniciando así formalmente sus operaciones en el país, las que se harían de prolongar hasta 1981, en que feneció el plazo de la concesión. En dicho año, se constituyó la entidad de economía mixta denominada Petróleos Paraguayos Petropar, con la participación de 60% del capital social para el Estado y el 40% para Repsa. Más adelante, el gobierno dispuso la adquisición de las acciones correspondientes a los inversionistas privados de la empresa de economía mixta, quedando el Estado paraguayo como único propietario de Petropar, por la que ésta se convirtió en entidad autárquica perteneciente al Estado paraguayo, con personería jurídica y patrimonio propio, con las siguientes funciones principales: industrialización del petróleo y sus derivados, comercialización, transporte y distribución de hidrocarburos y sus derivados, prospección y explotación de yacimientos petrolíferos, procesos que iremos conociendo detenidamente en sucesivos programas. La planta industrial, que se erigió en un predio de 64 hectáreas sobre la margen izquierda del río Paraguay en el municipio de Villa Lisa, a 15 kilómetros de Asunción. Se cuenta asimismo con una planta de almacenes y distribución de combustibles en la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, asentada en un predio de 6,5 hectáreas. Además, desde el año 1993,
posee una planta de alcoholes en el distrito de Mauricio José Troche, departamento del Guairá, distante a 180 kilómetros de Asunción, asentada en un predio de 130 hectáreas. Un nuevo mandato del marketing y la nueva premisa es la de abandonar la imagen de un Petropar meramente industrial, para abordar una nueva imagen identificada con las nuevas unidades de negocio. Definitivamente, hoy Petropar quiere hacer partícipe a la gente de este cambio interior, que esta renovada empresa llegue de manera diferente, marcando un antes y un después en su misión y visión, las que podemos resumirlas en garantizar el suministro de combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el país y ser una empresa del Estado paraguayo con una posición de liderazgo en el mercado local y regional de combustibles por competitividad, transparencia, gestión eficiente, rentabilidad y alta responsabilidad social y ambiental. Para iniciar el proceso, nos trasladamos hasta el sector de muelles de Petropar. Los jefes de las áreas de operaciones involucradas, previos al arribo del buque, toman las medidas de seguridad establecidas para que la operación se realice sin riesgos de contaminación o derrame del producto. Además, los operarios que van a intervenir en el proceso están dotados de todos los elementos de seguridad. Una vez listos, bajan hasta el sector de abordaje de las barcazas. El ingeniero Carlos Servín nos explica detalles de este primer proceso. Estamos en el muelle norte, uno de los 3 muelles que dispone Petropar para recepción de productos desde el río de la Plata, el kilómetro 171 del río Paranaguazú. Este es un muelle multiproducto, se pueden recibir desde GLP, gas licuado de petróleo, se puede recibir nafta, se puede recibir diésel de las distintas variedades en 2 plataformas, una plataforma inferior y otra superior. Ahora estamos operando en la superior debido a la creciente que tuvimos del río Paraguay en estos días. El proceso se inicia en estos muelles con el amarre, atraque de las barcazas. Posteriormente se realiza el muestreo del producto y la medición en barcazas, que es lo que establece el contrato que nos vincula con las empresas navieras. En cuanto a la calidad, esto va a las muestras de laboratorio. Previa revisión de esos estándares de calidad, el producto queda en la barcaza acá en el muelle sin ser descargado. Una vez materializadas las verificaciones, el laboratorio da luz verde para la descarga de las barcazas. Esto se realiza con bombas propias de las barcazas que dirigen los combustibles por inmensas cañerías identificadas por colores de acuerdo al tipo de combustible. Una vez terminada la descarga de las barcazas, se vuelven a medir los tanques para verificar una vez más la cantidad que efectivamente llegó hasta el tanque tierra de Petropar. El almacenamiento constituye un elemento de sumo valor en la explotación de los servicios de hidrocarburos, ya que actúa como un pulmón entre la producción y el transporte para absorber las variaciones de consumo. Permite la sedimentación de agua y barros del crudo antes de despacharlo, ya sea por cañerías o a destilación. Brindan flexibilidad operativa a las refinerías y actúa como punto de referencia en la medición de despachos del producto. Los tanques pueden ser verticales, horizontales, esféricos y de doble pared. Los verticales pueden ser a su vez de techos fijos y techos flotantes. En cualquiera de los casos, entre la membrana y el envolvente del tanque debe existir un sello. La presión interna a la que pueden llegar a estar sometidos es de 15 psig y una temperatura máxima de 90 grados. Con estas características, son aptos para almacenar a la mayoría de los productos producidos en una refinería. La capacidad disponible en Petropar en estos tanques es de alrededor de 280 millones de litros entre los distintos productos que estamos comercializando al mercado nacional. Absolutamente todos los tanques están conectados por cañerías a la sala de bombas, la que vamos a conocer más adelante y a través de la cual
todo el contenido es enviado al sector de carga de combustible. Los tanques son verificados diariamente por operarios encargados de su mantenimiento y control, además del personal de seguridad industrial. Por supuesto, también los de laboratorio. Conforme al requerimiento, los diferentes tipos de combustibles son bombeados al sector de cargadero de camiones. Esto se realiza mediante bombas especiales ubicadas en la denominada sala de bombas. Bueno, nosotros tenemos un sistema de cañerías que van desde 6 pulgadas a 18 pulgadas según el producto que se está entregando al público. Como el producto estrella nuestro es el gasoil tipo 3 o el gasoil común, evidentemente que la cañería que utilizamos para entregar ese producto también es el de mayor grosor, 18 pulgadas. Después tenemos un conjunto de cañerías menores que son para naftas, la Econ 85 y la Ecoplus 95, y también para el alcohol, que es el aditivo a las naftas. El sector de cargadero de camiones es uno de los más concurridos de la planta. Las instalaciones cumplen con todos los requisitos de reglamentación sobre el transporte, carga y descarga de mercaderías peligrosas. El cargadero está dispuesto de modo a que los camiones que a él se dirijan o que de él procedan puedan hacerlo por caminos de libre circulación. Además, los camiones no necesitan de hacer ninguna maniobra para salir después de la carga. Todo el sector está perfectamente señalizado y estrictamente controlado por cámaras de seguridad que graban las acciones durante las 24 horas. El proceso de carga se inicia con la presentación del pedido de carga de cada distribuidora por parte del conductor del vehículo. Esto es, inicialmente, a fin de que el cisterna pueda ingresar al sector de estacionamiento. Posterior a eso, el pedido es registrado en el sistema, el cual emite un comprobante. El mismo es verificado y firmado por el operario encargado, por el conductor del vehículo, y va a la zona de carga. El cisterna llega a la isla de carga indicada y el conductor entrega su pedido al operario. En cada isla se tienen medidores de carga que dosificarán la cantidad exacta de productos a ser despachado. Se programa previamente el producto, nafta, diésel, etc., y la cantidad de litros a cargar. Para iniciar la carga, se coloca el brazo de carga en la boca del cisterna, se programa la cantidad de litros y se inicia la carga. Este procedimiento se repite para cada una de las celdas del cisterna. El conteo de carga se va haciendo en forma regresiva y cuando se alcanza la cantidad establecida, el dispositivo para automáticamente. Estos medidores están controlados mediante sistemas informáticos donde son registradas todas las operaciones del día, así como la cantidad despachada de cada tipo de producto. Con la carga lista, el conductor vuelve a entregar su pedido en ventanilla con la impresión de las lecturas de los medidores. Los funcionarios de facturación verifican la impresión de la cantidad despachada y en base a la misma entregan la remisión al conductor para su entrega a la distribuidora. A partir de aquí, las precintas de seguridad serán colocadas por técnicos y funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización sin la intervención de los funcionarios de Petropar. Y por supuesto, con la vista de los comisarios de los diferentes emblemas. Los funcionarios del INTN registran en el sistema la numeración de cada una de las precintas que serán colocadas en el cisterna, en este caso de color amarillo. Estos datos son impresos y firmados por los funcionarios responsables y por el conductor del vehículo. Este será el comprobante que deberá llegar sin enmiendas y ser verificado pormenorizadamente por los emblemas al arribo de los cisternas a sus respectivas estaciones de servicio. Posteriormente, colocan las precintas en las bocas de carga y descarga del cisterna.
Una vez terminada la colocación, el vehículo será liberado para su salida de la planta. Otro de los sectores que vamos a conocer es la planta de gas licuado de petróleo, también ubicada dentro del predio de la refinería de Villa Lisa. El parque está compuesto de 4 tanques esféricos con una capacidad de 2.000 litros cada uno. Se cuenta con un muelle de hormigón armado para las operaciones con barcazas de gas licuado de petróleo, con un equipamiento de descarga de 250 metros cúbicos por hora. En la misma, también se posee un cargadero de camiones de 4 posiciones de carga y un sistema supervisorio de control automático de las operaciones. Petropar dispone de 4 esferas de 2.000 metros cúbicos cada uno, es decir, 8.000 metros cúbicos de capacidad de almacenaje en GLP, gas licuado de petróleo, que es el gas que se utiliza a nivel domiciliario. Esta capacidad de almacenaje es el requerimiento de aproximadamente un mes de consumo nacional. A la fecha, estas esferas están siendo utilizadas por 2 empresas privadas que alquilan de Petropar la infraestructura completa y utilizan para abastecerse en la medida que necesiten cuando tienen problemas de importaciones para el mercado nacional. Hace 2 años que estamos con este negocio con los privados y ha dado buenos resultados en el sentido de que la población no ha necesitado, digamos, utilizar racionamiento ni pagar sobreprecios por el producto en épocas de invierno como el que estamos ahora. En el caso de GLP cumplimos igualmente con todas las normas internacionales en cuanto a seguridad industrial y sistemas de prevención contra incendios o de mitigación en caso que se produzcan. Cada esfera tiene su sistema de bombeo de agua desde arriba para abajo, cañones de agua, extinguidores de incendios, la sala de bombas y la isla de carga y descarga de camiones también está equipado con las duchas, con extinguidores de espumas y con cañones de agua que son operados por personal de la Brigada contra Incendios en caso de necesidad. Igualmente la prevención empieza antes, con los camiones que ingresan a esa zona que es restringida, son revisados a la entrada a la planta y tienen que cumplir con todos los requisitos de seguridad industrial. Los conductores tienen que ser conductores calificados para transportar este tipo de productos y con experiencia previa. Este bloque es presentado por Moleri Llantas. La planta de alcoholes de Petropar del distrito de Mauricio José Troche inició sus operaciones industriales en 1979, siendo de propiedad en aquel entonces de la Administración Paraguaya de Alcoholes, APAL. En 1989, el Poder Ejecutivo encomendó a Petropar tomar a su cargo la operación técnica y administrativa de la planta y en 1993 se autorizó la adquisición de la misma, que está asentada actualmente en un predio de 150 hectáreas en el distrito de Mauricio José Troche, departamento del Guairá, distante a 180 kilómetros de Asunción y sobre ruta pavimentada. Su actividad es la producción de alcoholes para su uso como combustible a partir de la caña de azúcar. Su primera operación data del año 1980. En el 2007, su capacidad de producción fue ampliada en un 60%, llegando a 240.000 litros de alcohol anhidro por día. Algunos de los productos que fabrica la planta de Petropar en el municipio de Mauricio José Troche son el alcohol absoluto o anhidro para la mezcla con las naftas, el alcohol hidratado como combustible para vehículos y el alcohol desnaturalizado para uso industrial. Iniciando con el proceso de producción de los distintos combustibles, podemos observar a varios camiones transportadores de la materia prima, caña de azúcar, estacionados en la playa de recepción de la planta de Petropar. La materia prima es transportada desde varios puntos diariamente. Un camión promedio puede transportar más de 15 toneladas de caña de azúcar, pudiendo los más grandes alcanzar cargas de hasta 35.000 toneladas. Estas dependen del porte y soporte del vehículo. Los camiones ingresan a la planta para la recepción de la caña de azúcar.
Estos son pesados en la báscula a la entrada y a la salida, es decir, cargados primeramente y vacíos después, con lo que se mide la cantidad exacta de la carga. Existen distintas variedades de caña de azúcar, las cuales pueden ser seleccionadas de acuerdo a criterios tales como contenido de azúcar y fibra, factibilidad de cosecha y características específicas para las condiciones locales. La sacarosa en el jugo y la celulosa en la fibra son los principales constituyentes químicos de la caña de azúcar. El ingeniero Derly Centurión, quien nos acompañará de cerca en todos los procesos de producción, nos aclara algunos datos importantes sobre la materia prima, la primera parte del proceso. Hay dos tipos de fardos diferenciados. Los fardos más pequeños que vemos en aquel vehículo son los fardos que denominamos los fardos guinche. Los fardos pequeños que tienen aproximadamente 1.800 a 2.000 kilos. Después tenemos los fardos de un porte más importante, un fardo más grande, que son los fardos que denominamos cocué. Un fardo cocué puede llegar a pesar de 6.000 a 8.000 kilos. Es importante resaltar en este punto que las cadenas que son utilizadas para el transporte de la caña son prohibidas por Petropar. Tenemos un convenio con nuestros cañeros, nosotros tenemos un censo en el cual tenemos identificados nuestros cañeros, nuestros proveedores. Entonces Petropar les facilita esa cadena para que ellos puedan traer los productos a nuestra planta. Los enormes puentes grúas que descargan los fardos de caña de azúcar también forman parte del proceso de elaboración de combustibles. Y básicamente el puente grúa lo que hace es prender los fardos de caña, como decíamos, lo baja a la posición de la mesa alimentadora. En esa posición unos personales desencastran las cadenas y entonces el fardo de caña se desprende y queda depositado en la mesa. Un operador de la mesa alimentadora es quien se encarga de realizar, digamos, que la descarga de la caña hacia lo que es la cinta transportadora que arrastra la caña hasta el proceso que denominamos preparación de la caña. Luego de la preparación de la caña de azúcar a través de una cinta transportadora, son conducidos a los molinos o trapiches a la sección que es conocida como molienda. Habíamos hablado de lo que es la cinta transportadora, la que ingresa la caña, digamos, al proceso de preparación de caña. El proceso de preparación de caña, como habíamos visto, tiene una serie de dispositivos, entre ellas son las cuchillas, las que pican y desfibran, y los martilletes que ya hablamos de eso. Bueno, posterior a eso, entonces la caña ingresa ya al proceso de molienda en sí. Antes de ingresar al proceso de molienda hay un dispositivo que es un electroimán. El electroimán tiene como fin la de evitar de que cualquier tipo de objeto metálico ingrese a las masas de molienda o pueda dañar las masas de molienda, bien digo. Porque, como ustedes saben, como es una acción de compresión, es decir, el colchón de caña es comprimido entre dos masas. Si había la posibilidad de que ingrese un objeto metálico, eso puede llegar a dañar los dientes de las masas. Entonces, la función del electroimán es de salvaguardar que eso no ocurra. Pasado la posición del electroimán, entonces el colchón de caña ingresa a lo que es la función propia ya de extracción de jugo, o sea, la molienda. Consta de unidades múltiples que utilizan combinaciones de 3 cilindros a través de los cuales pasan sucesivamente la caña exprimida o bagazo. Para ayudar a la extracción de jugo, se aplican baño de agua o jugo diluido con agua sobre la capa de bagazo que sale de cada unidad de molienda. Este proceso es conocido como imbibición, saturación o maceración. El bagazo final que sale del último molino contiene el azúcar no extraída y tiene entre 45 a 55% de agua y es empleado como combustibles en calderas. La caldera es totalmente nueva, con tecnología de punta, diseñada y fabricada en sus componentes principales por la empresa Equipalcol de Brasil. Se destacan en esta caldera varios componentes de última generación, como el sistema de retirado de cenizas, las paredes tangenciales de agua y el equipo lavador de gases, que minimiza la contaminación ambiental. La capacidad de la caldera, la más grande del Paraguay, es de 120 toneladas por hora de vapor sobrecalentado, suficiente para proveer de energía a toda la planta.
Los jugos obtenidos de los molinos contienen partículas finas de bagazos y de tierras, los cuales son eliminados a través de coladores. Este jugo es llamado jugo mixto. Los ternos de molinos existentes fueron ampliados y modernizados para adecuarlos a las necesidades de molienda conforme a la capacidad nominal de la planta, de 3.200 toneladas por día de caña de azúcar. El diseño y fabricación de los equipos estuvo a cargo de la empresa Simisa de Brasil. Se destacan en el área de molienda algunas innovaciones tecnológicas como el tamiz rotativo y nuevas turbinas a vapor de accionamiento de cuchillas y molinos. Por cada 1% más de jugo que se logra en los molinos, se obtienen al año 400.000 litros más de alcohol. Básicamente después lo que se hace para la extracción del jugo, todo el jugo que se extrae en el sector de molienda viene a parar en lo que es la destilería. La destilería, para el inicio de lo que es la propia destilación, primeramente el jugo es tratado para eliminar todo tipo de microorganismos o bacterias que pueda contener el jugo, ¿verdad? Para ello tenemos una serie de dispositivos, entre ellos está lo que llamamos los calentadores del mosto, ¿verdad? Estos son equipos en los cuales ingresa el jugo y se calienta por intercambio de calor con el vapor que se genera en la caldera. Entonces el jugo llega a alcanzar una temperatura de 100 grados, con lo cual se asegura la asepsia del jugo, es decir, se elimina todo tipo de microorganismos que pueda contener el jugo. Luego el jugo calentado va a parar lo que es el tanque clarificador o el clarificador de jugo que le llamamos. El proceso de clarificación de jugo consiste en la precipitación del calentamiento de las impurezas, tanto solubles como insolubles, los cuales se separan del jugo clarificado por sedimentación y son filtrados en tambores rotativos de filtración. Este tanque no es más que un decantador donde el jugo se deposita y todos los sólidos que contiene el jugo, los lodos, todo tipo de bagacillo que pueda llegar a arrastrar el jugo, cualquier tipo de impureza sólida que vaya a arrastrar el jugo, por acción natural va decantando hasta el fondo, de tal forma que el jugo clarificado, el jugo limpio, queda en la zona elevada y el fondo es básicamente la concentración de lodo y sólidos. Todos los lodos que son generados en el clarificador se desechan. El jugo que está arrastrándose junto con los lodos es recuperado en el filtro y de esos lodos, de todos los sólidos que son desechados en el fondo del clarificador, se elabora lo que se llama comúnmente como torta de cachaza, que es la materia prima para la elaboración de fertilizante orgánico. La evaporación del jugo clarificado transparente pasa a los calentadores para una evaporación de agua que posteriormente, a través de intercambiadores frío-calor, son enfriados para empezar el proceso de fermentación. La fermentación consiste en el desdoblamiento de azúcares en alcohol a través de agentes de fermentación que son las levaduras. El desdoblamiento de azúcares en alcohol se produce con la descomposición de los azúcares o sacarosa en sus dos hexosas, fructosa y glucosa, que son azúcares más simples como muestra la reacción. Por acción de la levadura, produce la fermentación para la producción de alcohol etílico, liberando gas carbónico y calor. En el proceso de fermentación se pueden distinguir tres etapas: la prefermentación, la fermentación y la centrifugación. En la prefermentación, el proceso se produce con el cultivo de la levadura para una multiplicación de los microorganismos en forma progresiva y así obtener un máximo rendimiento. En la fermentación, a partir de la multiplicación de estos microorganismos y obtener la cantidad necesaria, se procede a la alimentación con el jugo clarificado o mosto. Esto es realizado en tanques denominados dormas de fermentación a una temperatura que varía entre 30 a 35 grados centígrados hasta completar el proceso de fermentación. El jugo clarificado o mosto fermentado se conoce con el nombre de vino. En la centrifugación, completado el proceso de fermentación, se procede a la separación del vino de la levadura a través de una centrifugadora para iniciar un nuevo proceso. La fermentación en sí
Tiene el producto, su finalidad primordial es la generación de vino, ¿verdad? Que es para la producción de alcohol, pero así también se obtienen una serie de subproductos. En este caso, producto de la actividad de la levadura dentro de los tanques de fermentación, se obtiene CO2, el producto de la actividad celular, digamos. Entonces, ese CO2 también arrastra cierta cantidad de alcohol y justamente para volver a meter dentro del proceso ese alcohol, digamos, que se pierde con el CO2, es la finalidad de la torre hidroalcohólica. La torre hidroalcohólica tiene como proceso, digamos, toma el CO2 que se desprende o sale, digamos, de todas las dornas y hace un enjuague con agua de tal forma a que el agua arrastre todas las moléculas de alcohol que vienen incrustadas o están mezcladas junto al CO2 y de esa forma yo tengo una recuperación de alcohol para el proceso. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. La destilación consiste en separar los componentes de una sustancia de acuerdo a sus diferentes puntos de ebullición. Durante este proceso, el vino fermentado y separado de la levadura es conducido a las torres de destilación que están compuestas por bandejas a través de las cuales pasa una corriente de vapor que se mezcla con el líquido. De acuerdo a sus diferentes puntos de ebullición y por condensación, se produce una destilación continua, obteniendo los distintos tipos de alcoholes de acuerdo a su concentración o grado alcohólico requerido, quedando como residuo la vinaza. Después de obtener el vino fermentado, se obtiene el alcohol al 50% de su concentración en base volumen. Para realizar la destilación del alcohol contamos básicamente con 4 columnas. La columna A, la columna B, la columna C y la columna P. La función de cada una de ellas es la siguiente. En este caso la columna A es la primera columna que recibe el vino. Esta es la columna denominada columna de destilación. En ella lo que ocurre es que el compuesto que forma parte del vino, como es un conglomerado, una mezcla de alcohol y agua, lo que se hace hervir ese compuesto a una cierta temperatura, de tal forma que el alcohol, como tiene un punto de ebullición menor en relación al resto de líquidos que componen la mezcla, eso hace que el alcohol se evapore y vaya subiendo los vapores alcohólicos en torno a la columna. Después esos vapores alcohólicos se transfieren a la siguiente columna, que es la columna B, que es la columna rectificadora. En la columna B lo que se hace es los vapores alcohólicos que fueron producto ya de la evaporación dentro de la columna A, se van purificando hasta llegar a obtener un valor de 96 grados de ilusat, que sería el porcentaje de 96 de alcohol y 4% de agua. Entonces a la salida de la columna B nosotros obtenemos ya lo que es el alcohol rectificado o alcohol hidratado, es decir, un alcohol con 96% de grado de alcohol y 4% de agua. Lo que comúnmente se hace para la mezcla con las naftas, se utiliza un alcohol ya totalmente puro, que es el alcohol absoluto o alcohol anhidro. Para extraerle ese 4% de agua que aún contiene el alcohol, entonces este vapor alcohólico vuelve a pasar por 2 columnas, que son la columna C y la columna P. En este caso la columna C es la columna deshidratadora. Con esa columna lo que yo logro es extraerle aún más agua a ese alcohol ya rectificado. Entonces ingresa el alcohol rectificado a la columna C y mediante la utilización de un producto que se denomina ciclohexano. El ciclohexano tiene la propiedad de absorber las moléculas de agua y purificar aún más el alcohol dentro de la columna C. Entonces a la salida de la columna C yo obtengo un alcohol con un grado de pureza de prácticamente 100%, girando en torno a los 99,6 para arriba. La capacidad de la destilería es de 240.000 litros por día o 36 millones de litros al año. Hay 2 tipos de alcoholes que nosotros estamos produciendo. Está el alcohol hidratado, que es un alcohol con 96% de grado alcohólico y 4% de agua. Y está el alcohol absoluto o anhidro, que tiene 99 a 100% de grado alcohólico. Básicamente el que más producimos es el absoluto, que es enviado a la planta Villaliza para la mezcla con las naftas. Entonces básicamente en este punto lo que hacemos es toda la producción del día, digamos, se deposita en estos tanques. Tenemos 5 tanques que son utilizados para el almacenamiento del alcohol absoluto
y uno que es utilizado para el almacenamiento del alcohol hidratado, o el alcohol carburante también, como le llaman comúnmente. Básicamente lo que hace las transferencias, casi 90% de nuestra producción, en algunos años, como el año pasado prácticamente 100% de la producción fue transferencia para la planta Villalisa para la mezcla con las naftas, digo bien. Y también eventualmente hay compras, en el sentido que emblemas privados vienen y compran alcohol de esa planta. De las aguas de residuo, en el proceso de obtención de etanol a partir de la caña de azúcar, las de mayor volumen son aquellas que provienen de los fondos de la primera columna de destilación, conocidas como vinazas. Normalmente, el tratamiento propuesto consiste en su evaporación y posterior incineración. La función del tren de evaporación es concentrar los sólidos solubles y demás componentes poco volátiles presentes en las vinazas, hasta un valor cercano al 12% en peso, ya que en esta concentración se hacen aptas para su incineración. Los condensados de los evaporadores son recolectados junto con los fondos de la segunda columna de destilación y utilizados como agua de proceso. La planta alcoholera de Troche fue objeto de inversiones para tener condiciones de producir fertilizantes a partir de la vinaza, un residuo resultante del proceso de producción del alcohol. Este subproducto contiene una gran carga de contaminantes que lo convierte en un verdadero peligro para la conservación del medio ambiente. La vinaza recorre varias tuberías hasta desembocar en las 5 piletas estanques con las que cuenta Petropar dentro de sus instalaciones en la planta de tratamiento de efluentes. Todas las piletas están comunicadas entre sí por enormes tuberías a través de las cuales y mediante potentes bombas son transportadas de un lugar a otro conforme lo requiere el proceso. Cada una de las piletas está equipada con mecanismos denominados aspersores, que son un sistema de oxigenación. Cada pileta está compuesta de 40 líneas de aspersores y cada línea cuentan a su vez con 5 de ellos, todos de acero inoxidable para líquidos calientes y de PVC para los fríos. Cada aspersor puede ser accionado individualmente o en conjunto conforme a necesidad. Estos realizan un efecto centrífugo, ya que la vinaza es bombeada desde el fondo de las piletas, es ingresada al sistema a alta presión y es enviada al aire a través de los aspersores a fin de lograr 2 cosas. 1. La disminución del nivel del DQO al contacto con el oxígeno y 2. Conseguir la evaporación de gran parte de la vinaza. La cantidad de piletas que tenemos trabajando en este sentido son, en este caso, 5 piletas trabajando para producir la decantación natural de la vinaza. En ese sentido, la última de las piletas tiene un contenido orgánico de 3000 DQO. Se bombea el contenido de las últimas de las piletas y se trata con un sistema de aireación en la cual con eso se consigue bajar aún más el contenido de DQO y llegar a lo establecido como parámetro legal, que es un índice en torno a los menos de 150 DQO, que es lo que pide la SEAM. Nosotros estamos trabajando para llegar a eso y gracias a Dios hasta el día de hoy no tuvimos grandes problemas, estamos siempre rigiéndonos en torno a esos parámetros. El inicio del proceso se da con el bombeo de la vinaza a las piletas de abastecimiento de la planta de fertilizantes o planta de concentración de vinaza. Esta operación se realiza mediante una potente bomba instalada en una de las enormes piletas de vinaza y conducida por caños plásticos subterráneos. La vinaza cae directamente al reservorio, desde donde se iniciará este innovador proceso. La vinaza es bombeada con bombas especiales para su ingreso a la planta. Para eliminar el alto contenido de contaminantes, impurezas y altos sólidos, se pasa primeramente por unos filtros de arena construidos en fibra de vidrio. Estos están ubicados sucesivamente y contienen arena de diversos tipos. Posteriormente, el líquido pasa por unos filtros de cartucho, donde también se realiza una separación de sólidos, tanto de materia orgánica como inorgánica. Luego, mediante una bomba de alta presión,
se empuja la vinaza ya filtrada a una primera etapa de módulos. Dentro de los módulos se obtiene una primera parte de agua permeada o agua de alta calidad, a la vez de un primer rechazo o vinaza concentrada. Esta vinaza concentrada va entrando a cada uno de los módulos componentes de las 4 etapas de las que constan las plantas A y B, y en cada una de esas etapas se va obteniendo sucesivamente agua permeada o limpia y vinaza cada vez más concentrada. Como resultado primario, se va a colectar gran cantidad de agua de alta calidad que mediante tuberías será dirigida a los tanques de gasificación que cumplen la función de extraer los últimos gases que pueda contener el agua permeada. De igual forma, se tiene una colección de gran cantidad de vinaza concentrada que es bombeada nuevamente hasta otro de los tanques que conocimos al inicio del proceso. Desde este segundo tanque o pileta, la vinaza ya más concentrada será bombeada nuevamente a la planta C. Todas estas funciones están monitoreadas desde tableros electrónicos específicos de cada planta. Cada planta cuenta con una cantidad específica de módulos inherentes al proceso realizado en cada una de ellas. Bueno, acá tenemos un módulo destapado. Este módulo tiene 2 sellos de labio que lo que hace es crear un comprimiento hidráulico dentro del módulo, ¿sí? Para que no escape la vinaza al exterior, porque como hablamos también anteriormente son bombas de alta presión, son bombas que están manejando alrededor de 60 bares, ¿sí? Y luego internamente la vinaza va pasando por cada uno de los platos y cada una de las membranas y va haciendo la separación, ¿sí? Ya veremos más adelante cómo es la membrana y cómo es el plato internamente. Bueno, este es uno de los platos y de las membranas que están internamente dentro del módulo, ¿sí? Lo que pasa aquí dentro es básicamente la filtración. Es una membrana semipermeable que lo que hace es que a través de ella y a alta presión pasan las moléculas de agua. Las moléculas de agua se colectan en la parte interna de esta membrana y por la parte interna del módulo se recolecta el agua y por la parte externa del disco va pasando y va concentrando la vinaza. Y lo que hace básicamente la membrana es separar el agua de los demás componentes. Entonces vamos a tener un agua de muy alta calidad y vamos a tener una vinaza concentrada que va a ser utilizada en la siguiente etapa del proceso. Estamos hablando de las plantas A y B, porque en la siguiente etapa del proceso tenemos una planta C, que es la que nos maneja el rechazo de estas 2 plantas para poder completar así un 90% de recuperación total. Toda la vinaza concentrada, obtenida mediante el proceso que acabamos de conocer, realizado en la planta de ósmosis inversa o concentración de vinaza, va a parar a la denominada planta de compostaje. Esta inmensa estructura de 3 hectáreas cubiertas está estrechamente relacionada con la primera, ya que su materia prima principal es justamente la vinaza concentrada, producida a partir del proceso de ósmosis inversa, mezclada con otros desechos sólidos de la planta de alcoholes, hoy reutilizados en su totalidad. Vale decir, actualmente todos los desechos de la fábrica son aprovechados en conjunto para la fabricación del fertilizante orgánico de alta eficiencia. Las inversiones realizadas han permitido convertir a los desechos naturales en materia prima. Ahora, ¿qué es la planta de compostaje?
Nos lo explica el ingeniero Derly Centurión. Básicamente, después de todo el proceso que vimos, el tema de la concentración de avinaza, toda la materia prima que se va produciendo, ya sean en este caso los residuos sólidos que sirven de materia prima para lo que es el compostaje, vienen a parar en este sitio, ya sea la ceniza que emana a partir de la caldera, el bagazo también remanente de la molienda y la torta de cachaza, que es un producto que se está elaborando a partir de la operación del filtro de vacío. Bueno, básicamente esos tres residuos sólidos, la ceniza, el bagazo y la torta de cachaza, vienen a parar en este sitio. Y tenemos aquí, podemos observar las pilas de esos residuos que se van acumulando y se está empezando en este caso el proceso de elaboración del compost. El patio compost tiene una particularidad. Si bien es cierto, nosotros contamos con la primera planta de concentración de vinaza en Sudamérica, la asistencia del patio compost no es exclusiva de Paraguay, en este caso nosotros. Hay un precedente en Colombia de un patio que duplica la amplitud de este y que cumple con las mismas funciones. Básicamente allá también se van acumulando los restos de los residuos orgánicos. En este caso la vinaza concentrada se produce ya a partir de su destilación y el proceso es el mismo, se va degradando la materia orgánica en función a la actividad de las bacterias. Y la estructura que ustedes ven es una tecnología de un proyecto que emanó de una empresa colombiana. Es tecnología en este caso y la ingeniería es de Colombia. El proyecto se trajo básicamente de allá. Y como ustedes ven, es un techo de un material de poliéster, es plástico. Un plástico especial que tiene una vida útil de aproximadamente, calculamos nosotros, entre 15 a 20 años. Un plástico que resiste a la actividad de los rayos UV, ¿verdad? Los plásticos comunes con el tiempo se resecan y se curubican, hablando mal y rápido. Básicamente este plástico tiene una función de cobertura y también de control de la temperatura dentro del patio, porque dentro del patio compost los parámetros que se utilizan para el control de la actividad bacteriana básicamente son la humedad y la temperatura de las pilas. Las máquinas utilizadas en este sector son las denominadas máquinas de compostaje, especialmente diseñadas para esta actividad. Y básicamente la máquina de compostaje es una máquina que tiene como función primordial dos puntos bien específicos. El remover y realizar una mezcla constante del contenido de materia orgánica que hay y realizar el lixiviado o el rocío permanente con vinaza concentrada de los cubículos, por llamarlo de alguna forma. De tal forma a mantener, como te dije, los parámetros de humedad y temperatura apropiados para la actividad de esas bacterias. Entonces lo que tiene la máquina es un cilindro con unas púas, de tal forma que las púas actúan de removedoras. Y a lo largo de la máquina también hay unos tubos que tienen unos aspersores. Esos aspersores lo que están haciendo es ir rociando a medida que se va mezclando la materia, de tal forma a humedecer eso, porque ustedes ven, seguramente estarás percibiendo el calor que se siente aquí. Es por el tema de la transparencia del techo, básicamente es porque las bacterias deben recibir también los rayos solares de manera a poder propagarse y favorecer su actividad celular, ¿verdad? Para el tema de la degradación de la materia. Entonces la máquina, su función primordial es remover y rociar la vinaza concentrada de tal forma a mantener los parámetros de humedad y temperatura dentro de las pilas. Consustanciados con el nuevo estilo de eficiencia, transparencia y modernización de la administración pública, se ha alentado desde la actual administración de Petróleos Paraguayos y desde el accionar de sus funcionarios la excelencia en el servicio, acompañada de una intachable rectitud en la conducta pública de los servidores del Estado paraguayo. Petropar, en su carácter de entidad estatal encargada de garantizar a todo el país
la provisión del gasoil principalmente y de otros combustibles derivados del petróleo en menor escala, además por supuesto de los diferentes tipos de alcoholes, ha cumplido con creces con los macroobjetivos trazados, pues a pesar de los innumerables problemas presentados desde hace algún tiempo, la provisión de combustibles ha sido regular y normal, sin que se hayan producido situaciones penosas o conflictivas, lo que sin lugar a dudas constituye uno de los puntos más significativos de la actual administración de esta gran empresa estatal. Las oportunas y acertadas inversiones realizadas en la planta alcoholera han permitido modernizar a la misma con equipamientos de última generación, realizado por empresas paraguayas, ganando en eficiencia y mejor aprovechamiento de los recursos, que se traducen sin dudas, después del éxito obtenido, en un ejemplo a seguir por las demás empresas alcoholeras y azucareras del país que estaban expectantes del resultado de la aplicación de estas nuevas tecnologías. Y así llegamos al final de un nuevo programa, que espero haya sido del agrado de todos ustedes. Nos reencontramos cuando volvamos en 7 días más con una nueva entrega de qué y cómo se hace, siempre aquí por Red Guaraní, el canal de la familia, si Dios así lo permite. Gracias por acompañarnos, será hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos, auspiciado por Seguridad Seguros.